Dios les bendiga en esta hora. Les saluda a su servidor, el hermano Beto Valdés, miembro del Templo Ebenezer de la Primera Asamblea de Dios aquí en la ciudad de Weslaco, Texas, donde pastorea nuestro pastor reverendo Rosalío Martínez. Y hoy lo invito a escuchar el labio de nuestro hermano Eliud Montoya, el tema la gloria de Dios. Y bueno, estaremos escuchando acerca de que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Pero mejor vamos a escuchar al siervo de Dios, Eliud Montoya. De esta hermosa iglesia, la iglesia que el Señor ha comprado, que ha lavado con su sangre preciosa, y también ser parte de esta congregación, Ebenezer, donde Dios nos ha puesto. Gracias a Dios por el privilegio también de la predicación de la palabra y de las cosas lindas y las ideas que el Señor ha puesto en la palabra de Dios, en este volumen tan precioso que ahora nosotros podemos leer libremente, cuando antes no era permitido, pero ahora lo es, y gracias a Dios por ello. Yo les invito por favor a que abramos nuestra Biblia, hermanos, en Ageo capítulo número 2, y vamos a leer un versículo solamente, el versículo 9 de Ageo. Ageo, que es uno de los profetas menores, se le llama menores porque escribió poco, y es un libro que se escribió después del exilio babilónico, después de que el pueblo de Israel estuvo en Babilonia cautivo durante 70 años, y Dios le dio la libertad, pero el profeta Ageo fue enviado por el Señor para un propósito muy especial. Ageo capítulo 2 y versículo número 9, los espero mientras encuentran el pasaje. Ese libro está después de Jonás, de Miqueas, está después de Amós. Usted va buscando, y exactamente después de Sofonías, ahí está el libro de Ageo, antes de Zacarías. Amén. Ya lo tenemos todos. Leemos entonces la palabra de Dios en Ageo capítulo número 2, versículo número 9. Dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a leerlo juntos. Dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Padre Dios y celestial, que estás en los cielos y en todo lugar, gracias Dios de poder, porque tú nos has concedido reunirnos en tu nombre. Lo hacemos con todo el corazón para adorar, Señor, y también para escuchar tu santa y preciosa palabra, que en esta hora será expuesta. Te suplicamos, Señor, que tú nos des oídos para oír, oídos sabios para oír. Nos des también el entendimiento y la sabiduría espiritual para captar el mensaje, lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros el día de hoy. Señor amado, sabemos que somos simplemente seres humanos, que muchas cosas no entendemos y comprendemos, pero tú eres quien nos enseña. Espíritu Santo, danos ahora, abre nuestros entendimientos, sabiduría de Dios, poder de Dios fluya a cada uno, a cada corazón, a cada vida, en el nombre precioso y poderoso de Jesús, de acuerdo a la necesidad particular, en el nombre del Señor. Ahora mismo, Señor poderoso, declaramos que esta palabra es bendita y es de edificación y de prosperidad para tu iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pueden tomar su lugar. Los más grandes
imperios que ha tenido esta humanidad o el mundo en su historia, finalmente han sido esplendorosos, han tenido sus grandes hazañas, cosas que nosotros podemos recordar, pero han caído, han deshecho finalmente su gloria, se ha esfumado su gloria. Los más grandes imperios que ha tenido la humanidad, como bien lo vislumbró Daniel, profeta Daniel, que Dios le mostró, aquella estatua donde veía una cabeza de oro, después veía la plata en la parte del torso, veía también bronce en las piernas, después veía acero junto con barro en los pies. Pero esto es tipo de los reinos que habrían de venir, de los imperios que habían de venir sobre la tierra. Primero el imperio babilónico, que fue un imperio tremendo, muy poderoso, el imperio de los hombres de tez bronceada, así como lo dice la palabra del Señor, que eran hombres fieros y poderosos. Y bueno, de ahí tenemos nosotros la escritura cuneiforme y tenemos también el lenguaje arameo, que el mismo Señor Jesucristo estuvo hablando cuando estuvo sobre esta tierra. Y mucho de la cultura judía se permeó, se trasladó de la antigua Babilonia. Babilonia se estableció como un ícono del mundo, del símbolo del sistema mundial. Tanto es así que en el Apocalipsis nosotros vemos cómo es que el sistema babilónico y aquella gran ramera que el Señor nos muestra a través de la visión que vio Juan, símbolo del sistema económico, el sistema del poderío mundial que ahora nosotros vemos en los mercados del mundo entero y que es basado en el sistema antiguo babilónico. Por eso es que la palabra del Señor así lo establece, porque tan grande fue ese reino, ese imperio, que hasta ahora nosotros estamos viendo las secuelas, estamos viendo todavía el resultado de ese tremendo imperio que fue gobernado por Nabucodonosor, aquel gran hombre que pues gobernó muchísimo territorio, conquistó mucho territorio y bueno, tuvo grandes logros, inclusive una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes. Y bueno, nosotros vemos el famoso códice Hammurabi, no sé si han escuchado alguna vez. Es una colección de leyes muy antiguas que también estaba basándose en lo babilónico. Entonces algo conectado allí que nosotros vemos del antiguo imperio babilónico con el mundo actual, inclusive en cuanto a las leyes que nosotros ahora tenemos. Esto fue a grandes rasgos lo que podemos nosotros decir del imperio babilónico, pero como ustedes han leído en la Biblia, en el capítulo número 5 de Daniel, cómo es que aparece una escritura en la pared de aquel rey descendiente de Nabucodonosor, que decía que significa tu reino ha sido quitado después de que has sido pesado en balanza. Y entonces este reino cayó por los persas. Fue algo muy interesante. Ellos tenían la ciudad de Babilonia infranqueable, pero ellos descubrieron que podían entrar por un canal de agua que ellos habían finalmente construido para abastecer de agua a la ciudad de Babilonia. Y así fue como ellos, los enemigos, los persas, pudieron entrar a la ciudad y pudieron derrocarla.
Vino entonces después el imperio persa, aunque no fue muy fuerte, pero entonces después vino el imperio griego, que ahora sí fue un imperio tremendo, muy poderoso. Se cuenta de Alejandro el Magno, o el Grande, que se le ha llamado como uno de los más grandes pensadores que ha tenido la humanidad, los más grandes estrategas que ha tenido la humanidad. Cuando yo estoy investigando un poco sobre esto, me di cuenta que aún hoy en día en las universidades se está enseñando acerca de las estrategias que tuvo Alejandro el Grande. Inclusive hay muchos libros escritos acerca de cómo pensaba este hombre y cómo era que abordaba las batallas, cómo es que las enarbolaba, cómo hacía las estrategias militares. Era algo impresionante. Un hombre muy inteligente para la guerra. De esa manera fue que estableció ejércitos. Los ejércitos iban entrando a las ciudades, algo interesante porque ellos tenían una armadura como de 40 kilos, aproximadamente 90 libras, una armadura, y ellos tenían una lanza como de 3 metros, y entonces ponían la lanza así, iban caminando, y entonces lo que iban haciendo era que iban caminando, trotando, y entonces el enemigo venía a su encuentro y literalmente lo aplastaban, lo aplastaban con sus piernas, con sus pies al enemigo. Era una guerra bastante brutal, porque si el otro también era pues fuerte, entonces pues algunos caían también, y entonces pues era una lucha cuerpo a cuerpo, pero ni siquiera luchaban, ellos no movían las lanzas ni nada, sino simplemente iban caminando, y de esa manera iban a aplastar el enemigo. Tenían que ser muy fuertes, y tenían una estrategia también, cómo movilizar los ejércitos. Alejandro se encargaba de todo esto. Y bueno, pues establecieron un enorme reino, era el imperio griego, que hasta ahora nosotros tenemos mucho del imperio griego. Sabemos también que el mismo español está constituido por griego, ¿verdad? En una parte, y está en latín también los romanos. Pero el imperio griego estableció algo muy importante, porque toda la cuestión cultural, ellos la establecieron. Eran personas muy cultas, pero también muy brutales para la guerra. La misma palabra del Señor lo dice, que después se iban a establecer cuatro subreinos que se dividieron. Se dividió el reino en 4 porciones, los descendientes de Alejandro. Y estos no fueron muy fuertes. Después finalmente vino la caída, los romanos conquistaron, y entonces se estableció el reino o el imperio romano, que hasta ahora nosotros vemos aún con la religión, la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Tiene mucha influencia y mucho poder en el mundo entero. Estableció un gobierno como de 1000 años, pero también, aún y con toda su fuerza, con todo su poderío, toda su gloria, cayó el imperio romano. Se dice que los romanos finalmente se llenaron de vanidad, empezaron a hacer muchas cosas, excesos, y esto los llevó al fracaso finalmente como imperio. Y bueno, estos fueron los que estuvieron en el tiempo de Cristo, como nosotros sabemos, y ellos fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo. Aunque ellos lo hicieron físicamente, esto representaba a toda la humanidad, incluyéndonos a usted y a mí, ¿verdad? Que estábamos ahí crucificando al Señor Jesucristo, lamentablemente para la humanidad, pero este era el plan de Dios para salvarla también. Gloria al Señor. Nosotros vemos en la palabra de Dios que los reinos han subido, pero también, después de haber sido llenos de gloria y de esplendor y todo, han simplemente sucumbido o caído. Los reinos, inclusive más grandes y más poderosos que ha tenido la historia de la humanidad, han caído por diferentes causas. Han surgido grandes hombres después
los descendientes a veces los echan a perder todo lo que los primeros hicieron, o a veces al contrario, etcétera, pero siempre ha habido la gloria, pero después la caída. Nosotros vemos en la palabra del Señor a Israel, Señor le dio la gloria, el Señor le dio la oportunidad de conocer al Dios vivo, al Dios verdadero, y nosotros vemos cómo ellos echaron a perder lo que Dios les había dado. Dios les dio su nombre. A ningún otro pueblo en la historia de la humanidad Dios dio su nombre y se declaró como el Dios Jehová, el yo soy, el Todopoderoso. Cuando Dios trata con Moisés, le dice: ahora te presentarás al pueblo y le dirás: yo soy, me envía. Significa Jehová, que son 4 letras en el alfabeto hebreo que tienen el significado aparente de yo soy, el yo soy. Aunque no hay un significado muy exacto de estas 4 letras. Pero nosotros sabemos que el eterno Dios existente por los siglos de los siglos, ese es nuestro Dios. Pero es el Dios de los judíos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que antes no se había dado a conocer. Pero entonces al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a las 12 tribus de Israel, se da a conocer como el Dios Todopoderoso. Ya se había dado a conocer a Abraham como el Adonai, como se había dado a conocer como el Shaddai y otros nombres que nosotros vemos en la palabra, pero cuando se da a conocer al pueblo de Israel, se da a conocer como el yo soy, el nombre de Dios, el nombre de Dios. El grande privilegio de ser contado como hijo de Dios, simplemente por ser judío, simplemente por tener la nacionalidad judía. Nosotros vemos en la palabra del Señor un pasaje interesante en Primera de Samuel, capítulo número 2. Y vemos cómo Dios había levantado a los jueces de Israel y después levantó a Samuel, que fue el último juez del pueblo de Dios. Pero fíjense qué fue lo que sucedió con el pueblo de Dios y cómo era que trataban los descendientes de Samuel, cómo es que trataban el culto a Dios. Vemos en el capítulo número 2 de Primera de Samuel, de la siguiente manera, el versículo 17 se le dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿De cuáles jóvenes está hablando? De los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol y en la olla y en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Es decir, que ellos no les importaba la ofrenda, sino ellos querían comer, ellos querían saciarse, ellos querían el alimento, digamos, cocinado. Y dice: asimismo, antes de quemar la grosura, venían al criado del sacerdote, decían al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: que quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Es decir, que ellos querían la carne cocida a su gusto. Querían ellos tomar la carne del sacrificio, en lugar de ofrecérsela a Dios, más bien ellos querían tomarla antes de tiempo, aunque había unas ordenanzas puestas por Dios para ello, pero no las seguían. Dice el versículo 17, versículo clave, dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová.
Y para que la gloria de Dios, la gloria del Señor se vaya de un lugar, se vaya de una persona, se vaya de una congregación, se vaya de una comunidad o se vaya de una familia, lo primero es el menospreciar las ofrendas de Dios, el que la obra de Dios, el cristianismo y todo lo de Dios se vea meramente como un simple negocio, como algo que no es sagrado, sino es simplemente algo de seres humanos. Eso es lo que ha sucedido con algunos que han convertido el culto a Dios en un mero negocio. Han convertido el sacrificio a Dios, el culto y la honra a Dios, la han convertido en un mercadeo simplemente de las personas, como así lo dice la palabra del Señor, que en los últimos días, en los últimos tiempos harán mercancía de ustedes, dice el apóstol Pablo. Y esto el apóstol Pedro también lo refrenda. Pero entonces, fíjese cómo es que cuando se menosprecia las ofrendas, una ofrenda es algo muy importante, es algo sagrado delante de los ojos de Dios. Cuando usted da una ofrenda para Dios, ya sea de su tiempo, ya sea de su recurso económico, ya sea de sus talentos, de sus habilidades, es algo sagrado delante de los ojos de Dios, lo debe de ser para usted. Cuando nosotros damos una ofrenda para un siervo de Dios, lo debemos de hacer con una actitud correcta, con la actitud de Dios, la actitud que el Señor espera de nosotros. Los siervos del Señor no somos limosneros, ni somos personas que están queriendo algún recurso de alguien, sino simplemente los verdaderos siervos de Dios predican la palabra y punto. Dios es el que provee, Dios es el que da todo lo demás, el alimento y la provisión. Y cuando nosotros ofrendamos y cuando damos para los siervos de Dios y para la obra del Señor, debemos de sentir como un privilegio, como algo muy importante que nosotros estamos haciendo para Dios. Así es como debe de ser. Pero cuando una persona menosprecia las ofrendas, no da ofrendas primero, y otra vez, cuando da ofrenda, a lo mejor lo da simplemente como para demostrar que tiene, o para simplemente verse a sí mismo como una persona que tiene alguna generosidad, pero menosprecia a los demás y menosprecia a aquel que le está otorgando algún recurso. Es entonces cuando las ofrendas a Dios se ven menospreciadas, y Dios no ve con agrado esto. Cuando los siervos de Dios no son honrados, cuando la ofrenda a Dios no es honrada, cuando el culto a Dios no es honrado, cuando se ve algo meramente religioso, meramente reunirnos por costumbre, cuando lo que hacemos, lo hacemos pensando en otras cosas materiales, en las cosas de esta tierra, es entonces cuando se menosprecia las ofrendas del Señor. La segunda cosa está mencionada en el versículo 22. Dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. La segunda cosa es que la falta de reprensión y la falta de enseñanza y la falta de una disciplina, y en otras palabras la falta de liderazgo, es lo que hace que el culto a Dios se venga al suelo. La falta de reprensión, la falta de enseñanza y la falta de liderazgo en el pueblo de Dios, en las familias, es lo que hace que la gloria de Dios se vaya al suelo. Esa es la segunda cosa que sucedió con el pueblo de Dios. Elí era un líder, era una persona que estaba puesta por Dios en un lugar muy importante. Primero, los que ofrecían ofrendas lo hacían de una manera muy mala, o menospreciaban las ofrendas de Dios, pero también el que estaba en el liderazgo no estaba haciendo su trabajo, no estaba mostrando la disciplina, la reprensión que es siempre necesaria.
Hay gente que le gusta siempre que le hablen bonito, que le hablen dulzuras, que le hablen miel, pero realmente necesita la vara, necesita la reprensión, necesita que el Señor corrija con la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra del Señor también es útil para corregir y para instruir en justicia? Amén. La palabra del Señor es útil para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando los siervos de Dios empiezan a hacerse la vista gorda, cuando los siervos de Dios empiezan por diferentes causas, ya sea por el favoritismo, ya sea por la cuestión económica, ya sea por el verse favorecido por la gente, o por tener fama, o por tener algún prestigio, cuando empiezan a sacrificar el verdadero evangelio, cuando empiezan a sacrificar la reprensión y la disciplina por simplemente agradar a la gente, entonces es cuando la gloria de Dios se va, se esfuma y no vuelve más. Qué terrible. Elí, que era un siervo de Dios, una persona puesta por Dios allí para reprender y para corregir, no estaba haciendo su trabajo. Lo mismo ocurre en las familias. Lo mismo ocurre en las familias nuestras. Cuando no hay corrección, cuando no hay disciplina, cuando no hay verdadero liderazgo, entonces no hay ningún resultado. Nuestros hijos se van al fracaso. La tercera cosa es que está mencionada en el versículo 29. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? Ahora Dios está hablando. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? La tercera cosa es cuando el pueblo de Dios empieza a honrar cosas diferentes que a Dios. No está dando la honra que Dios merece, sino más bien están honrando otras cosas. Y están dando importancia a otras cosas. Le están dando importancia a las cosas de este mundo. Le dan importancia a las cosas materiales. Le dan importancia a la cuestión de los juegos, de las diversiones, de las atracciones de este mundo. Pero no hay una honra a Dios. No hay momentos de oración, no hay ayuno, no hay consagración al Señor. Hay tiempo para todo, pero no hay tiempo para servir a Dios verdadero. Eso es lo que sucede cuando hay una decadencia espiritual. La decadencia espiritual existe cuando no hay tiempo invertido para Dios. No hay momentos de oración, de búsqueda del Señor. No hay momentos en que haya decisiones para el Señor de servirle en las diferentes actividades de la iglesia o de la comunidad que nosotros podemos dar para el Señor, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, etc. Es entonces cuando viene una decadencia espiritual. La gloria de Dios se va. La gloria de Dios se va de una vida, de una familia, de una comunidad. Yo quiero enfatizar en esta hora el problema que existe no a nivel de grupo, pero a nivel personal, porque esto tiene que ser aplicado a nuestra propia vida. Porque siempre hay la tendencia de decir, bueno, los demás, cuando nosotros mismos debemos de tomar la palabra de Dios, y nosotros mismos debemos de examinarnos a nosotros mismos y ver si estamos bien o estamos fallando ante los ojos de Dios, si estamos realmente honrando al Señor, estamos honrando al Dios Todopoderoso con nuestra vida. Cuando nos levantamos, ¿cuál es la honra que nosotros damos? ¿A quién le damos la honra? ¿A quién estamos honrando nosotros? Durante el día, ¿qué es lo que nosotros honramos? ¿A qué es lo que nosotros brindamos más atención? ¿Cuál es nuestra afición más profunda? ¿Cuál es nuestro deleite más profundo? ¿En qué nos estamos
deleitando. Teníamos un tema en la radio que dice: deleítate a sí mismo Jehová, Él contestará las peticiones de tu corazón. Hay gente que está anhelando las cosas de esta tierra, está anhelando las cosas materiales, las cosas de este mundo, las cosas que brillan en este mundo, pero no está deseando lo de Dios. No se deleita en las cosas del Señor, no se deleita en la oración, no se deleita en servir al Señor, no se deleita en la palabra de Dios, no se deleita en el Señor, sino en muchas otras cosas. Y cuando pide mal, pide para gastar en sus propios deleites, para gastar en sus propios deleites. Eso es lo que está sucediendo, lo que sucede con muchos ahora en nuestras iglesias, que hay falta de gloria. La gloria del Señor no existe, no, solamente es una apariencia de la gloria de Dios, pero no hay una verdadera gloria de Dios. Porque cuando hay gloria a Dios, cuando hay presencia del Señor, y de esto vamos a hablar unos momentos más, hay cosas tremendas y poderosas. Cosas que realmente nosotros podemos captar y podemos entender que está Dios allí. Que está Dios allí. Lo que sucedió después de estas tres cosas y muchas otras más, que el pueblo de Dios empezó a hacer: primero, que menospreció las ofrendas de Dios. La otra cosa, que faltaba reprensión, faltaba enseñanza, faltaba liderazgo. Y la tercera cosa es que estaban honrando el incorrecto. Dice la palabra del Señor que vino catástrofe al pueblo de Israel. Lo vemos nosotros después descrito en el capítulo 4, cuando el arca de Dios es llevada cautiva. Los filisteos se apoderaron del arca de Dios. Primer punto es Icabod, cuando la gloria de Dios se va. Y de esto habla el 1 Samuel capítulo 4. 1 Samuel capítulo 4 habla el momento en el que se va la gloria de Dios. En el momento en que la gloria de Dios se va del pueblo de Israel. El arca de Dios simbolizaba la presencia de Dios. La presencia del Señor. La presencia de Dios es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la presencia de Dios, y la presencia de Dios es la gloria de Dios. Una misma cosa. Vamos a verlo en la Escritura. ¿Cómo es que nosotros vemos el significado de todo esto? Vamos a verlo en unos momentos, pero después, antes de eso, quiero que veamos tres tragedias que ocurrieron en el pueblo de Israel, en el capítulo 4. En el capítulo 4 de 1 Samuel nosotros vemos tres tragedias. La primera tragedia fue a la generación anterior, que era la generación de Elí. La generación de Elí. Dice la palabra de Dios en este pasaje, si nosotros lo leemos, nos dice que el arca de Dios fue llevada cautiva. Cuando Elí supo esto, entonces él estaba sentado en una silla, y dice que se echó para atrás y se noqueó, que se mató. Esta fue la primera generación, la generación pasada. La generación pasada ya no existe. Y luego después vemos nosotros la noticia. La noticia es que los hijos de Elí fueron muertos. Esa era la generación presente. La generación presente. La segunda generación. Y luego vemos que en el versículo 20 dice, bueno, el versículo 19 dice: y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevino dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no temas, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por enterada, y llamó el nombre del niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. La tercera generación, Icabod, esa es la tercera generación. La primera generación de Elí había muerto ya. La otra generación de los sacerdotes también murió en la batalla, y ahora
la mujer de Fines dio a luz a el famoso Icabod. Esto es sin gloria. La generación nueva. ¿Qué está sucediendo con la generación nueva? Los niños después nacen sin gloria. Qué terrible es esto. Qué terrible es esto. El Icabod. La nueva generación. La nueva generación, la de Israel, era el símbolo de la generación sin gloria, sin presencia de Dios. Simplemente cultos rutinarios. Simplemente cultos en que llego una hora, me voy a una hora. Simplemente cultos en que yo voy a asistir a una ceremonia religiosa y me regreso a mi casa y sigo con mis cosas. Es una generación sin gloria, como ha ocurrido en algunas religiones que nosotros antes veíamos en grandes avivamientos y ahora simplemente se han vuelto rutinarias, solamente una simple ceremonia religiosa, pero no hay milagros, no hay presencia de Dios, no hay salvación de almas, no hay bautizados con el Espíritu Santo, nada de eso. No hay esfuerzos por la obra de Dios, no hay oración, no hay ayuno, no hay búsqueda del Señor, no hay gloria, en otras palabras. No hay gloria. Ese es el Icabod. El Icabod es en el que no hay gloria en una nación, no hay gloria en una denominación, no hay gloria en una iglesia, en una familia y a nivel personal, no hay gloria. No hay mover de Dios. Y eso tenemos que entenderlo, reconocerlo, porque si no lo reconocemos, si no lo entendemos, entonces jamás vamos a recobrar la gloria de Dios. Si nosotros pensamos que estamos bien y que todo marcha bien, entonces no hay cómo es que Dios pueda obrar. Cómo el Espíritu Santo va a obrar en alguien que no reconoce. Lo mismo sucede con los pecadores cuando ellos se creen que no necesitan un Salvador. La Biblia satánica dice, tú no necesitas un Salvador, tú eres tu propio Salvador. Por lo tanto, una persona que vive en pecado, que vive en maldad, vive en injusticia, y entonces le habla uno del Señor y dice, yo no necesito nada de eso porque yo estoy bien. Entonces Dios no puede obrar, el Espíritu Santo no puede manifestarse en esa vida hasta que reconozca su Icabod, que reconozca que no hay gloria. Examinemos nuestra propia vida. Si no hay gloria en nuestra propia vida, examínese los últimos 5 años. ¿Cuáles son los milagros, maravillas que ha habido en su propia vida? Si realmente ha habido milagros de Dios o no ha habido nada. Simplemente ha venido a la iglesia, ha seguido con su trabajo, ha hecho lo mismo que siempre, pero no hay milagros, no hay presencia de Dios, no hay manifestaciones del Señor. Significa que está usted en un Icabod, que no hay gloria, que se fue la gloria, que somos una persona sin gloria. Eso es lo que significa. Qué terrible es cuando no hay gloria de Dios. Qué terrible es cuando no hay presencia real de Dios. Eso es lo peor que puede suceder en una persona. Que habiendo conocido de Dios, que habiendo conocido los milagros, las maravillas, que habiendo conocido el mover genuino del Espíritu Santo, ahora simplemente nosotros tengamos todo, pero no tengamos la gloria de Dios. Y hay gente que sirve al Señor cuando tiene necesidades materiales, necesidades físicas, pero después de que son satisfechos, que el Señor le ayuda, después de eso ya no busca a Dios, porque cree que es autosuficiente, cree que no necesita más del Señor, no se preocupa por la gloria del Señor en su vida, simplemente son satisfechas sus necesidades físicas. Pero dice el Señor Jesucristo, así piensan los gentiles. Los gentiles tienen necesidad de estas cosas y están preocupados por estas cosas. Pero dice el Señor, ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia.
Porque nosotros no buscamos lo que buscan los gentiles, los que no conocen al Señor. Aleluya, si nosotros estamos buscando la gloria de Dios en nuestras vidas. Es lo que debemos de estar buscando, la gloria del Señor y la presencia del Señor en nuestras vidas. Cuando alguna persona se conforma simplemente con las cosas de este mundo, es lo que está sucediendo del capítulo 12 de Romanos. No os conforméis, os ruego, dice el apóstol Pablo, como poniéndose de rodillas y diciendo: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Así está diciendo el apóstol Pablo: os ruego, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que no se conformen a este ciclo, que no se conformen con la vida de esta tierra, con las atracciones de esta tierra, no se conformen con los oropeles de este mundo, con las luces de este mundo, no se conforme, sino busque la gloria de Dios, busque la presencia bendita del Señor Dios Todopoderoso. El pasaje de Ageo capítulo 2 versículo 9 nos habla del regreso de la gloria de Dios a un templo como antes se ejemplificaba de esta manera, cuando ahora nosotros somos el templo. Pero dice: la gloria postrera será mayor que la primera. Y es algo muy interesante cómo se termina el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel se termina de esta manera: Jehová Shama. Jehová Shama significa Jehová está presente. Eso es lo que significa. Y en los capítulos 47 de Ezequiel, si nosotros vamos hojeando nuestra Biblia hasta el libro de Ezequiel, y vemos nosotros toda esta narración. ¿Por qué está esto en la Biblia? ¿Qué significan todas estas cosas? Todos estos simbolismos que están aquí. Yo no entiendo absolutamente nada, podrá decir algo. Y desde los versículos del capítulo 47, dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa. Está hablando de una visión que Ezequiel vio. Y aquí aguas que salían desde debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al lado del sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. Midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Está hablando de una visión que vio Ezequiel del templo, del nuevo templo. Del templo del que habla Ageo, de un templo que él vio en una visión que Dios le mostró. Y esto simboliza, tiene el significado del regreso de la gloria de Dios, del regreso de la gloria de Dios. El Icabod ahí estaba todavía, y puede estar durante mucho tiempo, años y años. Hay presencia de Dios. No hay avivamiento. No hay lenguas. No hay fluir del Espíritu. No hay fruto del Espíritu. No hay oración. No hay búsqueda del rostro del Señor. Y acabó. Sin gloria. Los niños que vienen haciendo. Computadoras. Internet. Juegos de video. Facebook. Muchas cosas. Muchos juguetitos, muchas atracciones.
no hay gloria. ¿Cuántos textos se saben de memoria? ¿Cuántos cánticos cantan en el día? ¿Cómo eran los niños antes? Cuando yo estaba niño, cuando estábamos, ¿verdad?, en la efervescencia del Señor, siempre se estaba mencionando la palabra de Dios. Cánticos espirituales, alabanzas al Señor. No de tocar un CD o un video, sino de nuestros labios, de nuestra boca, de nuestro corazón, de lo profundo del alma, cantándole al Señor y dándole gloria al Señor. De los niños, de los que maman, fundaste la alabanza, dice el Señor. Y ahora se les tiene que pagar a los músicos para que toquen, cuando antes nosotros lo hacíamos de todo corazón, presentándole al Señor nuestras manos como instrumentos para la gloria de Él. No hay gloria. La gloria se ha ido. Se ha vuelto todo un negocio simplemente. No hay gloria de Dios. Los hijos se ocupan en todo menos en buscar el rostro del Señor. No hay murmullo de oración en las casas. Nos enseña a los niños a orar y a buscar el rostro del Señor. Muchas cosas materiales, mundanas. Disney, las caricaturas, los íconos de la farándula. No oración, no textos. Eso es estar sin gloria. Ese es el Icabod. Si no lo queremos reconocer, entonces nunca vamos a poder cambiar. Pero entonces Ezequiel vio la gloria del Señor y el templo. Y dice en la palabra que él vio a un varón que medía. Ese varón es Cristo, que nos mide. Cristo nos mide. El Señor nos mide. Dios nos mide. Mide nuestros corazones. Están siendo pesados en balanza nuestros corazones. Nuestros corazones delante del Señor. Si realmente lo honramos, si realmente lo amamos, si realmente lo buscamos, si realmente estamos interesados en su gloria, o estamos interesados en esas tonterías del mundo, las cosas que no aprovechan, que no tienen valor delante de los ojos de Dios. Así es, aleluya. Y yo predico esto, hermanos, no para dar un espectáculo, no para decir que soy un buen predicador, sino este mensaje Dios me lo dio para cada uno de nosotros, para que cambiemos, para que haya algo, una luz en nuestros corazones. Ezequiel vio la gloria de Dios, Cristo midiendo. Dice que el agua empezó a llegar hasta los tobillos. El regreso de la gloria de Dios. El regreso de la gloria de Dios. No va a ser de inmediato. No va a ser en un culto. Algunos piensan que en este culto entonces la gloria de Dios baja y oiga, no, es algo gradual. Algo gradual. Nosotros constantemente tenemos que volver, regresar a buscar al Señor como lo hacíamos antes. Cuando nos encerrábamos en nuestro cuarto de oración, buscándole, gimiendo, llorando en la presencia del Señor. Cuando el Espíritu Santo descendía con poder y hacemos un charqueo de agua por nuestras lágrimas.
allí es cuando el Señor empieza a regresar. Y la gloria del Señor hasta los tobillos. Es algo inmediato. Nos cuesta trabajo que la gloria de Dios regrese. Nos cuesta trabajo. Es difícil que regrese la gloria de Dios. No es algo nada fácil. Nosotros pensamos que ya Dios, porque es Dios misericordioso y compasivo, pero la misericordia de Dios no es nada que ver con la gloria cuando nosotros estamos buscando la gloria. Dijo Moisés, siervo de Jehová, dice: Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Pero ¿quién era Moisés? Era un tremendo siervo de Dios, que buscaba a Dios diariamente, que estaba buscando al Señor. Subió 40 días en ayuno y oración en el monte. Después regresa, se llena de celo y de cólera divina, lanza las tablas de la ley, regresa al monte otros 40 días de ayuno y oración. Ese era Moisés, era un hombre tremendo, poderoso. Nada tiene que ver con la misericordia de Dios, olvídense de eso. Nosotros no somos pecadores para estar: dame una migaja, Señor, dame una migaja, dame una migaja. Si hay algún pecador, aquí es tiempo para que se arrepienta y venga a los pies de Cristo. Es el día de su salvación. Cuando nosotros vamos al Señor: Señor, ten misericordia de mí, soy pecador. Pero habiendo sido lavado con la sangre de Cristo, y habiendo sido constituido un hijo de Dios, una hija de Dios, ahora nosotros nos sentamos a la mesa, no para pedir migajas, sino para comer y saciarnos del pan divino, del pan que Dios sirve a sus hijos, de lo mejor del trigo, lo mejor de la miel de la roca, dice la palabra. Entonces Moisés no fue y dice: Señor, dame una migaja. No, él dice: yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. Y será Moisés. Pero entonces el Señor le dice, versículos 18 al 19 de Éxodo. Ahora vamos a Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Vamos dando vuelta de un parto de una Biblia, pero para que usted entienda. Éxodo capítulo 33, versículo 18. Dice: él entonces dijo: te ruego, Moisés orando a Dios, te ruego, Señor. ¿Qué le rogaba a Moisés? ¿Qué le rogaba a Moisés? Muéstrame tu gloria. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros rogamos a Dios: Señor, muéstrame tu gloria? Muéstrame tu gloria. No quiero una migaja de la misericordia tuya, ya la tengo. Yo quiero tu gloria. Yo quiero tu gloria, Señor. La presencia. El Señor le habló y le dice, le respondió y le dijo: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Seré clemente para con el que seré clemente. O sea, en otras palabras, tú ya tienes la misericordia mía y ahora vas a ver mi gloria. Yo pasaré todo mi bien delante de ti. El Señor quiere, hermanos, entendamos esto, que Dios quiere hacernos todo el bien. Que Dios quiere darnos todo su bien. Nosotros no nos dejamos. Y todo el bien de Dios tiene nombre, se llama Cristo. Cristo es todo el bien de Dios. El bien del Señor. Dios quiere hacernos bien, pero no se queda ahí.
La proclamación del nombre de Jehová. La proclamación del nombre de Jehová. Cuando el bien del Señor viene a nosotros, y entonces nuestras bocas empiezan a proclamar el nombre del Señor. Nuestras bocas hablan de Cristo. Nuestros corazones hablan del Señor. Dice el Señor que Él mostraría su gloria a Moisés. Dios mostró algo tremendo y poderoso. Él vio las espaldas del Cristo mismo. La presencia de Dios es el Jehová Shammah. La presencia de Dios es el Jehová Shammah. Jehová está presente. Allí está la gloria del Señor en un momento tremendo, majestuoso, apoteósico. El momento tremendo de la vida de Moisés. En vida. Ojo, en vida. Porque algunos piensan, no, ya cuando me muera y cuando vea al Señor cara a cara. Se conforman con eso. Cuando Dios nos quiere dar, sea agresivo y la gloria de Dios. Moisés no dijo, no, Señor, ya cuando me muera, ya cuando esté en tu presencia. No, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero que me muestres tu gloria. Eso fue Moisés. Y eso era en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto más nosotros ahora? Aleluya. ¿Cuánto más ahora nosotros? En este hermoso nuevo pacto que Dios nos ha dado. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús de Nazaret. Hasta los tobillos. Hasta los tobillos. Pero entonces dice la palabra, regresamos a Ezequiel. Dice que no se quedó allí. A veces nosotros pensamos que la gloria de Dios es cualquier cosa. Es un culto bonito, hermano. Qué bonito, qué bonita predicación, qué bonitas las alabanzas. Qué bonito todo. Ay, qué bonito sentí. Yo sentí como un calorcito, como unas cosquilleos, ¿verdad? Yo sentía. Piensa que eso es la gloria de Dios. Piensa que eso es la gloria de Dios. Dice que el Señor le hizo medir, le midió hasta los tobillos. Y luego, después, capítulo 47, estamos. Midió otros 1000. Le hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Hasta las rodillas. Es un poco más. Es otro grado más de gloria. Es otro grado más de gloria. Vamos avanzando. Es algo gradual. Hay que buscar al Señor diariamente. No, hermanos, que ya oré una semana y no pasa nada. Pero dice, ya oré 2 semanas, Señor, ya me estoy cansando, Señor. Que no pasa nada. Pero cuando es algo gradual, a veces ocupan hasta años para que la gloria de Dios regrese. Esfuerzos. No es porque nuestros esfuerzos sean los que importen, pero sí es que hay niveles en que la gloria del Señor va regresando a una vida. Va regresando a una vida. Entonces es hasta las rodillas. Pero entonces no se queda allí. No se queda allí. Dice la palabra, midió otros. Me hizo pasar las aguas hasta los lomos, es decir, hasta esta parte de aquí, hasta los lomos. La gloria de Dios iba avanzando. Avanzando la gloria de Dios. Y hay más presencia. Se empiezan a ver algunos que otros milagros por allí. Empieza el Señor a bautizar uno que otro por ahí. La gloria del Señor por ahí anda, pero no, todavía no. Ahí anda la gloria de Dios, la presencia de Dios por ahí. Se puede ver uno que otro por ahí. Hay una convención, hay un congreso, y hay un levantamiento, pero después mire esto del cristianismo, para que nosotros podamos tener todo el bien de Dios, que es Cristo.
implica disciplina. Hay unos que están enemistados totalmente con esta palabra. No quieren esa palabra. No les gusta esa palabra. Pues si no les gusta esa palabra, tampoco les gusta el éxito. Tampoco les gusta lo bueno. En una ocasión a una persona le digo, estoy sintiendo algo como cansado. Y le digo, ¿y ya qué has pensado hacer? Me dijo, pues lo que he pensado hacer es hacer más ejercicio. Esa es la solución. La solución para tener fuerza es la disciplina. Y entonces cuando la persona no quiere disciplinarse espiritualmente, entonces un día ora, otro día no ora, y un día ayuna, y dice, no, es como que ya me dio mucha hambre, come, oiga, no hay disciplina en buscar a Dios. Y a veces se levanta temprano a orar, otro día no se levanta, ya se queda dormido, otro día nada, otro día tampoco nada, y otro día dice, pues es que ya oré, el domingo ya oré y es como jueves, y así anda, ¿verdad? Nunca, jamás va a venir la gloria de Dios, es un icabod, es un icabod. Porque para que la gloria de Dios venga, implica disciplina. Discúlpeme que se lo diga, pero a lo mejor se está enojando conmigo, a lo mejor ya no me va a querer hablar, aleluya, pero no soy yo, es el Señor, aleluya. Implica disciplina, búsqueda constante del Señor, diariamente estar allí, y ayunando todas las semanas y constantemente y buscando y la palabra y estás para que la gloria del Señor descienda en una persona. Se ocupa eso, es necesario, es indispensable. Pero entonces hasta las rodillas, pero oiga, quiero más de Dios, hasta que llega un momento, dice que hasta los lomos, después midió otros 1000 y ya era un río que dice que no podía pasarse porque las aguas habían crecido de manera que el río no podía pasarse sino a nado. Esa es la verdadera gloria de Dios. La verdadera gloria de Dios es cuando hay una dependencia total del Espíritu Santo en una vida. Cuando hay una dependencia de Dios para todas las cosas. Una dependencia de Dios para su vida espiritual, la salvación de su alma. Una dependencia de Dios para la salud de su cuerpo. Una dependencia de Dios para lo económico. Una dependencia de Dios para su familia. Una dependencia de Dios para todo. Porque entonces ya el Señor es el que controla. Aleluya. Cuando la persona empieza simplemente a nadar, llevarse llevar por la gloria de Dios, por la presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya. Ese es el Jehová Shama. Esa es la presencia de Dios. Aleluya, es lo que nos falta muchas veces, nos falta, aleluya, esa gloria, esa presencia. Algunos que están todavía en el Icabod. No hay gloria, no hay presencia, no hay milagros. Derrotas solamente. Contar justificaciones. Cuando el Señor nos dice que quiere mostrar su poder sobrenatural. Su poder sobrenatural. Pero eso solamente se puede cuando hay Jehová Shama. Jehová está presente. Jehová está allí. El Señor está allí. El Espíritu Santo está allí. Cuando Dios está allí, hermano. Usted no sabe de lo que está hablando.
Cuando Dios está allí, usted no sabe de lo que está hablando. Cuando la gloria de Dios cae sobre una persona, hermano. Cuando la verdadera gloria de Dios cae sobre una persona. No estamos hablando de un concierto, no estamos hablando de humos, no estamos hablando de luces, no estamos hablando de un griterío, de una euforia. Estamos hablando de un poder tremendo, sobrenatural. Algo que impacta las vidas, algo que hace algo extraordinario en una persona, que marca para siempre a una persona. Ya no somos los mismos, somos personas locas, atrevidas, personas que no pensamos, aleluya, terrenamente, sino estamos en la gloria del Señor, dependiendo de Cristo, hablando del Señor. Nuestra boca se convirtió en la boca de Cristo. Cristo y yo, aleluya, el Señor Jesús y yo, aleluya, yo y Cristo, aleluya, y Él en mí y yo en ti, aleluya, perfectos en el Señor, consagrados al Señor, aleluya. Eso es Jehová Shammah, es la presencia, esa es la gloria, eso es lo que Dios quiere en nosotros. Yo le quiero hablar en esta hora, ya estamos hablando sobre este tema, pero no se trata de pasarlo a los Estados Unidos y decir Estados Unidos y que Texas y que Westlaco y que, oiga, ¿verdad? Esas cosas. No, el Espíritu Santo nos habla a nivel personal. Dios te está hablando a ti. El Señor le está hablando a usted, hermano mío, hermana mía. Es algo personal. El Icabod. Tenemos que reconocer, si realmente examine su vida en esta hora. Vamos a hacer una recapitulación de los últimos 5 años. Aleluya, que ha habido en nosotros. Aleluya, cuáles son los milagros, cuáles son las maravillas, lo que Dios ha mostrado realmente en nuestra vida, cómo nos estamos sintiendo en los cultos, si estamos llorando en el altar, si quedan mojados de lágrimas los altares del Señor. Aleluya, si estamos ayunando, si estamos orando, si estamos buscando del Señor. Aleluya, si estamos comprometidos con Cristo, enseñando a nuestros niños la palabra, etcétera. Aleluya, cómo estamos delante del Señor, si realmente hay un Icabod. Si hay un Icabod, entonces el día de hoy puede empezar un Jehová Shammah en nuestras vidas. El día de hoy puede empezar el agua hasta los tobillos. El Señor empieza a mandar su presencia, aleluya, y no espere que en este culto, aleluya, pero es un inicio, es un empiezo, aleluya, donde hay que seguir disciplina, búsqueda del Señor, búsqueda constante, aleluya, del Señor Dios Todopoderoso, aleluya, allí solo, en la presencia, solo, como abandonado, pero buscando el rostro del Señor, aleluya, y allí es donde envía Jehová la bendición, allí es donde el Señor empieza a saciar nuestras almas, allí es donde el Señor se empieza a manifestar, nos habla el oído, empezamos a escuchar la voz de Dios, las ovejas escuchan la voz del pastor, las ovejas escuchan la voz del Señor, ellos son dirigidos por Cristo, el Señor les empieza a mostrar, a dar sueños, a dar visiones, a mostrar sus maravillas, aleluya, empieza a haber presencia de Dios, empieza el agua más hasta las rodillas, empieza el agua más hasta los lomos, aleluya, hasta que se convierte en una locura espiritual, aleluya. Vamos a decir de esta persona ya, dice, como decían del Señor Jesucristo, ya está fuera de sí, aleluya, esa persona ya se volvió loca, porque no más está hablando de Cristo, aleluya, nada más está pensando en las cosas espirituales,
espirituales, nada más está hablando de la palabra. Aleluya, ya como que algo le pasó a esa persona, pero se ven los milagros y las maravillas, y hay algo precioso, un mover precioso del Señor. Aleluya, eso es lo que Dios quiere. Ese es el nivel de presencia que Dios quiere. Aleluya, en una persona, en cada uno de nosotros. El Jehová llama, Él está allí, el Señor está presente. Aleluya, es hora, es el día, es el momento en que nosotros dejemos a un lado el Icabod. No más Icabod en nuestra vida, no más Icabod. Vamos a decirle no al Icabod, no a la ausencia de la gloria de Dios. Quiero el mover del Señor en mi vida. Yo no sé por qué no hay gente en el altar, aleluya, buscando el rostro del Señor, aleluya, porque esta palabra, aleluya, es para todos nosotros, aleluya, para que la gloria del Señor descienda a nivel personal, a nivel personal. Yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios, Dios y yo, en la presencia del Señor, donde el Señor se empieza a mover, se empieza a escuchar allí un poco de agua espiritual, se empieza a mover un poco el Espíritu Santo. Empezamos a ver un poco de la gloria de Dios. Pero eso no es todo. El Señor quiere moverse, que nosotros nademos en su presencia. Que nosotros nademos en su presencia. Hay tragedias en algunas familias. Hay tragedias a nivel personal. Allí el Icabod se ha hecho presente. Pero hoy dice el Señor, se acabó. La gloria postrera es mucho mayor que la primera. Aleluya. Se levantará con gloria. Aleluya. Con la presencia del Señor en su vida. Aleluya. Es hora de clamar, es hora de buscar, es hora de derramar nuestros corazones al Señor en la presencia. Este es el inicio, hermano. Es el inicio de algo grande que viene. Es el inicio de algo grande que viene. Pero no va a ser sino con disciplina, buscando al Señor diariamente. Hoy es el inicio. Hoy es el inicio. La gloria de Dios regresa. Señor, es agua del Espíritu Santo. Oh, aleluya, como unas olas de Dios, del oriente al occidente, del norte al sur. Bueno, así hemos escuchado este poderoso mensaje de parte de Dios en labios del hermano Eliud Montoya. Espero que usted, desee la gloria de Dios en su vida, en su familia, en su congregación. Recuerde que tenemos que ser disciplinados y obedientes para que la gloria de Dios sea manifestada en nuestras vidas. Bueno, esperamos que este mensaje traiga a usted bendiciones y también le deseamos un género de bendiciones en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y hasta la próxima.